Muy buenas tardes a todos los médicos de los hospitales que integran la red de telemedicina Oaxaca. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y tener de invitada a la doctora de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca. Doctora y personal de la Comisión de Arbitraje Médico estará constantemente con nosotros porque es parte de la actividad de los médicos. Doctora Rosa Magdalena Márquez Castillo, bienvenida nuevamente. Nos va a tratar un tema que pues, también es demasiado interesante, como es el expediente clínico como herramienta jurídica. Doctora, pues no se hable más y vamos a entrar en materia. Adelante, por favor, les cedo la palabra para que salude a los médicos de nuestros hospitales. Gracias por la invitación aquí al Departamento de Telemedicina, al doctor Cibaja. Y buenas tardes a todos los que están detrás de cada uno de los monitores. Hoy vamos a tratar efectivamente el tema del expediente clínico, no como el expediente clínico que conocemos todo qué es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a fundamentar ese quehacer como una herramienta jurídica. Ok. Como definición, si ustedes se dan cuenta, en nuestra norma oficial 004, que es la que nos rige y que está vigente, nos dice que el expediente clínico es un conjunto único de información de datos personales de un paciente. Eso es muy importante, datos personales, porque sabemos que ahora toda la información está reglamentada, el cual consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, ópticos, magnetoópticos y de cualquier otra índole que el personal de salud deberá hacer registro, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones que corresponden a nuestra intervención como profesionales de la salud en la atención médica de un paciente. Todo esto, como ya se dijo, debe ser con total apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Y bueno, la evolución de nuestras normas oficiales sobre el expediente clínico no han sido tantas, ¿verdad? Se inició con la norma técnica 52 para la elaboración, integración y uso del expediente clínico. Posteriormente, el 30 de septiembre de 1999, en el Diario Oficial de la Federación, se publica la norma oficial 168, la cual fue vigente hasta el 30 de noviembre del 2012, cuando entra en vigor nuestra norma oficial 004, y hasta el momento actual es vigente. Pero ¿cuáles son los objetivos de este expediente clínico? Primero que nada es la comunicación adecuada entre el personal de salud. Esto nos va a permitir que haya una continuidad al seguimiento del paciente y obviamente a mejorar la toma de decisiones para aumentar la seguridad de nuestros pacientes. El problema que se ve en las comisiones de arbitraje médico y en particular en nuestra comisión estatal es relacionado a las quejas de los servicios de salud. Si nos damos cuenta, nuestra estadística nos dice que el 47% de las quejas son por diagnóstico. Esto puede ser por retraso en el diagnóstico o por un diagnóstico erróneo. Pero también tenemos quejas por la relación médico-paciente, que este año disminuyó en este punto de la relación médico-paciente, pero aumentó en las situaciones del diagnóstico. Las especialidades más que cuentan con más quejas, pues se encuentra ortopedia en el 12.15% para el 2014, ginecobstetricia en el 9.38%, cirugía general en el 8.30%, ortodoncia, que no se había visto que
esta rama de la medicina estuviera en problemas o quejas médicos, ahora aparece con un 7.75 y medicina familiar en un 5.89%. Es importante decir que la mayoría de las quejas de medicina familiar son por relación médico-paciente alterada o por problemas en el retraso del diagnóstico. A lo mejor como justificante podríamos decir que desafortunadamente los servicios de salud en cuanto a la medicina familiar no es suficiente y se está viendo rebasado, por eso han aumentado el número de quejas. En los análisis de expedientes clínicos que se han hecho para el 2009, encontramos que respecto a la elaboración del expediente clínico, la elaboración en forma suficiente lo hace solo el 43%, la elaboración de forma insuficiente el 20% y la no elaboración del expediente el 5%. Todos los pacientes que nosotros atendemos, tanto a nivel institucional como a nivel privado, deben de contar con un expediente clínico, que es uno de los derechos de nuestros pacientes. En los casos donde se elaboran historias clínicas, encontramos que se realizan las historias clínicas en forma suficiente en el 30%, insuficiente en el 30% y desafortunadamente a nivel privado se está viendo que no existe una elaboración de expediente en el 41%. De los casos de consentimiento informado, que fue nuestra plática anterior, también tenemos porcentajes alarmantes, porque el expediente del consentimiento informado se elabora en forma suficiente solo en el 43% y se omite totalmente o no se realiza en el 36%. CONAMED ha hecho estudios durante sus primeros 10 años de trabajo, hablándonos de que las quejas que llegan ahí nos arrojan datos de que el 85% de los expedientes es de forma incompleta. El 50.2% de las historias clínicas también se realizan de manera parcial. El 93.5% no hay registro de signos vitales. Y esto es muy grave, porque esto involucra tanto al personal médico como al personal de enfermería. Y bueno, el 96% de los médicos o médicas no plasman su firma en sus notas y el 80% de este personal de salud desconoce la norma oficial que lo rige. En la Comisión de Arbitraje Médico, el expediente de las quejas que recibimos, el 15% de los expedientes estaba ausente, el 30% estaba llenado de manera suficiente y el 55% era en forma insuficiente. Pero ¿cuál es el marco legal que está rigiendo nuestra norma oficial 004, que es nuestro expediente clínico? Bueno, se encuentra fundamentado en el artículo 4 constitucional, que si todos recordamos es la obligación que tiene el Estado para cuidar el derecho a la protección de la salud. Posteriormente, la Ley General de Salud lo sustenta, las normativas oficiales, y en este caso la norma oficial 004, que ustedes pueden encontrar vía internet para que la conozcan a fondo. ¿Cuáles son los aspectos técnico-legales de este expediente? Bueno, lo importante aquí es que todo el expediente, toda nota que se pone, tiene un valor como prueba pericial, por lo que deben de conservarse mínimo 5 años resguardados estos expedientes a partir de la última fecha en que se utilizó. También sabemos que contiene datos confidenciales y privados y que tiene una propiedad intelectual. La información que contiene ese expediente se ve protegida por la Ley
de acceso a la información y en forma privada por la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares. Esta ley es la que nos obliga a guardar la confidencialidad de los datos de cada uno de nuestros pacientes, ya que la ley dice que la información pública es fundamental, de libre acceso, pero de libre acceso no para el público, sino de libre acceso para todos los que trabajan en una institución. Debe manejarse en una forma reservada y confidencial. En la reglamentación jurídica pues, se encuentra en el Diario Oficial de la Federación, que se publicó el 5 de julio del 2010, donde nos dice la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, dentro de los cuales nos encontramos todos los trabajadores de la salud, ya sea en forma privada o en forma institucional. Y somos sujetos regulados por esta ley, los particulares, sean personas físicas o morales de carácter privado, que lleven a cabo tratamiento de datos personales. Bueno, la norma oficial nos dice que el expediente clínico es propiedad del hospital. Sin embargo, el paciente, de acuerdo a lo que la nueva ley rige, nos dice que el paciente tiene la absoluta libertad de contar con su expediente clínico. Esto quiere decir que si un paciente llega por la vía adecuada a solicitar una copia de su expediente clínico, le debe ser entregado. Ya no solamente el famoso resumen clínico que hacíamos antes. Actualmente, si el paciente lo solicita, se le debe entregar. Sabemos que antes solo era cuando era por mandato jurídico. Algunas veces nos preguntan si podemos negar el expediente. Definitivamente, de acuerdo a la nueva ley, no podemos negarle al paciente su expediente clínico, el cual lo debe solicitar en forma escrita a la dirección de nuestro hospital o al médico particular, si es que requiere de esta copia de su expediente. Todo esto por la reglamentación jurídica del IFAI, en la que la señora y licenciada María Marván Laborde dijo el 1 de febrero del 2011 que los pacientes tienen derecho a obtener una copia de su expediente clínico. ¿Cuáles son los datos personales con los que nosotros tenemos obligación de resguardo y confidencialidad? Bueno, con la identificación del paciente, sus patrimoniales, que pueden ser étnicos, preferencias políticas, sexuales, religiosas, entre otras, así como su estado de salud y sus biométricos. El secreto profesional es sin duda la mayor expresión de ese respeto a la privacidad de los pacientes. Y a lo mejor alguno de ustedes vio esta queja que se abrió en contra de unas estudiantes de enfermería que estaban en servicio por presentar en sus redes sociales información de un paciente, ya que el secreto profesional nos dice que al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. Cuando nosotros violamos esta secrecía, estamos cometiendo un delito. Y estas niñas que jugando en sus redes sociales le dicen: mis prácticas, se me estaba muriendo pa'l Face, a lo mejor no es tan importante o tan grave como pudiéramos pensarlo. Su compañera le contesta: todavía no se muere. Pero recordemos que las redes sociales son abiertas y que lo que nosotros vemos, no va a faltar el primo de un amigo que comparte esa publicación y que se vaya haciendo viral. Dentro de la ley, en
el respeto a los derechos esenciales o primordiales de los seres humanos, nos dice que no necesita ser el afectado quien presente una queja, denuncia, querella o demanda, que puede ser un tercero que, viendo violados los derechos de esta persona, pueda presentar una queja en contra de quienes están cometiendo este delito. Ahora bien, ¿quiénes deben de realizar un expediente clínico? Toda institución o establecimiento de salud tiene obligación de contar con un expediente clínico para cada uno de sus pacientes. Lo deben elaborar los médicos, las enfermeras y enfermeros, los odontólogos, que a veces son muy flojitos y no lo hacen, los radiólogos, los químicos que toman muestras, los psicólogos, los fisioterapeutas y todos aquellos que colaboren en el ámbito profesional de la salud y que estén en contacto con pacientes o realicen cualquier procedimiento en ellos. ¿Cuáles son los usos y propósitos de este expediente clínico? Bueno, tiene valor porque es un registro clínico ordenado del paciente que ya dijimos que nos va a permitir tener una comunicación adecuada entre todos los prestadores de salud para que el paciente tenga un mejor seguimiento y una mejor evolución a sus problemas. Nos sirve como enseñanza, sobre todo para los estudiantes de medicina, enfermería y odontología, para los médicos internos de pregrado, para los médicos pasantes, para los médicos residentes. También pueden ser objeto de alguna investigación para buscar patologías frecuentes en una región o en una comunidad o en un hospital. Nos sirve para evaluar la calidad de la atención que estamos dando. Es un documento administrativo y no olvidemos que también es un documento médico legal porque registra fechas, horas y firmas de quien lo elabora. También nos sirve para hacer una fuente de información estadística. ¿Cuántos tipos de expediente conocen o existen de tipos clínicos? Bueno, actualmente son dos, el físico y el electrónico. En algunos hospitales ya está el electrónico bien ubicado, sin embargo, sabemos que estamos en un estado con demasiadas carencias donde seguramente lo tenemos que hacer de manera física. Y existen tres tipos de expedientes, ya sea físico o electrónico, que es el de la consulta externa, el de urgencias y el de hospitalización. Cada uno de ellos va a tener características especiales, pero siempre deben existir. El de la consulta externa es realmente un expediente poco complicado, ya que solo lleva historia clínica, notas de evolución, solicitud y recepción de interconsultas, hojas de referencia y contrarreferencia, solicitudes de laboratorio, solicitudes de estudios de gabinete y otros documentos como serían los resultados de estos paraclínicos que se solicitaron al paciente. El de urgencias, que realmente es el expediente más pequeño por el tipo de movimiento que existe en estas áreas, no podemos exigir muchas cosas, ¿verdad? En él va a estar presente siempre la consulta de urgencias, debe de haber notas de evolución durante la estancia del paciente en urgencias, solicitud y recepción de interconsultas y hojas de referencia y contrarreferencia. Es muy importante que cuando ustedes hagan hojas de interconsulta se cercioren de que se hayan recibido por el especialista o el servicio a quien fueron solicitadas, porque muchas veces solamente solicitamos y no le damos ese seguimiento y no sabemos si el médico a quien solicitamos la interconsulta recibió esa interconsulta o no la recibió, y si la recibió, por qué tardó o no en acudir a nuestra interconsulta, ya que sabemos que ellos pueden estar tal vez ocupados con otro paciente
y no pueda ser tan rápido. Cuando es una cuestión de urgencia, siempre hay que buscar una segunda opción. El de hospitalización, que es el más grande y que no nos vamos a detener mucho hablando de todo esto porque ustedes seguramente lo conocen mejor que yo, que lo llevan día a día. Es importante que siempre estén integrados completamente los expedientes. Pero algo que es muy importante en este de hospitalización y que a veces se nos olvida son los consentimientos informados. Recordemos que el consentimiento informado, además de ser una aceptación del paciente para que se le realice o no un procedimiento, también habla de la comunicación que estamos teniendo con el paciente. La historia clínica, que es muy importante, que es uno de los elementos más importantes en la relación entre el médico y el paciente, es elemento primordial de la práctica médica para que dicha relación entre el médico y el paciente sea clara y sea exitosa para poder continuar con su tratamiento. ¿Cuáles son las características de esta historia clínica? Todos la conocen: ficha de identificación, el interrogatorio, antecedentes de todo tipo del paciente, la exploración física, la revisión por aparatos y sistemas, síntomas generales y todo lo demás. ¿Cuáles son los elementos de la nota de evolución? Bueno, pues esto nuevamente es el interrogatorio, la exploración física, la evolución que ha tenido nuestro paciente desde el momento en que llegó hasta el momento actual que estamos haciendo la nota, y qué terapia estamos empleando, si hay algunos exámenes realizados, si ya tenemos un diagnóstico certero o tal vez un presuncional, pero estamos haciendo un plan para ese tratamiento. ¿Cuál es el pronóstico del paciente? Siempre importante que lo escribamos. Sabemos que los médicos no tenemos obligación de resultados, solamente obligación de medios, pero todo eso se tiene que ver reflejado en nuestra nota de evolución. No olvidar la fecha y hora de realización y nombre y firma de quien la realiza. Hay muchos formatos para hacer notas clínicas. Cada institución prefiere alguna de ellas y se las da a conocer. Uno muy sencillo es el famoso SWAP, que quiere decir jabón para que no se nos olvide, y nos habla primero de lo que nos está diciendo el paciente, lo que estamos obteniendo por el interrogatorio, que es lo subjetivo. El objetivo, que es lo que nosotros estamos viendo, que es lo que estamos explorando para auxiliarnos de algunos medios paraclínicos de diagnóstico y poder determinar nuestro plan de acción con ese paciente, ¿verdad? Durante la elaboración de este expediente o de esta nota médica, no debemos olvidar que aunque sea una nota muy sencilla y muy fácil, siempre debe tener la ficha de identificación de nuestro paciente, nombre, sexo, edad, número de expediente y la fecha y hora, así como la identificación del médico que la realiza, nombre y firma. La nota de evolución debe ser clara y no se valen tachaduras, enmendaduras, borrones, cinta adhesiva, chicle, nada. Una nota debe ser clara. Sabemos que todos nos podemos equivocar. Cuando nos equivocamos, se dice que esa nota debe de testarse para corregirse. ¿Qué es testarse? Bueno, vamos a poner una línea, ya sea longitudinal o transversal, en la palabra que nos equivocamos, pero que permita leer qué fue lo que escribimos para ver su corrección. Y en el margen derecho de nuestra hoja vamos a ver quién corrigió esa nota, en qué fecha y a qué hora. Si nosotros no lo hacemos así y presentamos tachaduras, enmendaduras, o no estamos poniendo en qué fecha estamos corrigiendo esa nota, los abogados dicen que León cree que todos son de su condición, y entonces ellos piensan que nosotros corregimos esa nota justamente
cuando se nos requirió el expediente. Así que de una manera muy arbitraria cruzan nuestra hoja del borde inferior izquierdo al borde superior derecho y lo invalidan como prueba. Si esta nota es la que tiene toda la información que nos puede salvar, estamos en un verdadero problema porque se inhabilita esa nota. Las indicaciones. Si ustedes ven en pantalla estas indicaciones, pues son las clásicas que encontramos en todas nuestras instituciones porque no hay máquina o porque ya estamos cansados o por cualquier otra cosa. Cuando suceden conflictos derivados de una atención médica, estas notas las van a invalidar porque son ilegibles. Entonces, debemos recordar que nuestras indicaciones deben ser claras y precisas, sobre todo cuando estamos administrando medicamentos. Cuando se administra un medicamento, debe ponerse el nombre del medicamento, la presentación, si es endovenosa, si es en tableta, en comprimido, en qué presentación viene, ¿sí? Después vamos a poner por qué vía vamos a administrar ese medicamento, cada cuánto tiempo, en qué periodo se va a administrar y posteriormente el número de días que se va a administrar, poniendo entre paréntesis el día en el que vamos administrando el medicamento. Esto es muy importante porque desafortunadamente la carga de trabajo en los diferentes hospitales a veces no nos permite como médicos de base revisar las indicaciones que hace el interno o que hace el residente y muchas veces no tomamos en cuenta este periodo de aplicación del medicamento y hemos tenido eventos adversos por sobredosificación o efectos colaterales por uso prolongado de medicamentos. Pacientes que no tienen cuándo iniciaron ni cuántos días va a tener ese tratamiento y que lleva 22 días de estancia hospitalaria y si ustedes se dan cuenta ahí con amarillito está que le estuvieron administrando metilprednisolona por 22 días, enoxaparina por 22 días. Desafortunadamente este paciente falleció por una hemorragia que no debió haber pasado nunca, por una ruptura de una úlcera gástrica cuando era un muchacho joven de 22 años que llegó por una fractura de un fémur. Las hojas de enfermería deben elaborarse por el personal del turno según la frecuencia establecida por las normas del establecimiento y las órdenes del médico. Debe de contener como mínimo el hábitus exterior, la gráfica de signos vitales, la administración de medicamentos, la fecha, la hora y la cantidad y por qué vía fueron administrados. Si se le realizó o no algún procedimiento y si hay observaciones. Pero este parrafito de observaciones son observaciones respecto al paciente. Eso es muy importante que las compañeras enfermeras lo tengan muy en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces tomamos esa porción de nuestra hoja de enfermería para decir que la compañera del turno pasado no le cambió la gasa o que nos dejó la venoclisis tapada o que no le cambió la información o que le hablamos al médico fulanito y no nos hizo caso. Son observaciones importantes y relevantes del paciente, no es un chismógrafo para que nos quejemos de las malas relaciones que tenemos en el trabajo. Como les dije, las gráficas deben de ser claras, no podemos corregirlas nada más porque sí, sin poner una anotación de cuál es el motivo, porque si no, ¿qué creen que va a decir el abogado? Que alguien me explique qué pasó con esa nota, ¿verdad? El consentimiento informado que ya hablamos en
el mes pasado de cuáles son las características de este consentimiento informado y que tenemos que recalcar. Es un documento que está firmado por el paciente o por su representante o familiar más cercano en vínculo. Actualmente debe de ser el consentimiento informado, previamente informado, válidamente obtenido y entendido. Por eso les insisto que cuando nosotros hablamos de riesgos, beneficios, pronósticos y alternativas de todo procedimiento que pueda ser de riesgo, debemos de, además de ponerlo en nuestra terminología clínica, médica o técnica, como le quieran decir, entre paréntesis debemos ponerlo en forma coloquial. ¿Por qué? Porque es un documento que va a leer el paciente. Y si a la paciente le dicen que tiene una metrorragia, porque tiene neumatosis uterina y que le van a hacer una histerectomía, no va a saber exactamente qué le va a pasar. En cambio, si le decimos que tiene un sangrado muy importante porque tiene unos tumorcitos en la matriz y que la cirugía es quitarle la matriz para que deje de sangrar, esa paciente va a tener un mejor conocimiento de lo que le está pasando y va a poder decidir libremente si acepta o no el procedimiento que se le está ofreciendo como alternativa de tratamiento. El consentimiento informado y todo nuestro expediente clínico, pues es un factor equilibrante entre el derecho prescriptivo que tenemos como los profesionales de la salud y el derecho de autonomía terapéutica que tienen todos nuestros pacientes. Afortunadamente, los accidentes aéreos son muy raros. Ver un accidente aéreo que no tenga que ver nada con terroristas, pero técnicamente un accidente aéreo es muy raro. ¿Por qué? Porque ellos tienen protocolos de seguridad muy avanzados, muy importantes y que siguen al pie de la letra y que ahora empiezan a establecerse dentro de los hospitales, principalmente en quirófano, para evitar riesgos y hacer lo que se llama paciente seguro, cirugía segura, ¿verdad? Y bueno, todo esto nos lleva a hacer un análisis de cómo estamos trabajando, cómo están nuestros expedientes, cómo han trabajado otros hospitales, para mejorar nuestra actividad clínica, nuestra calidad de trabajo clínico y así mejorar los resultados, tanto para nosotros, porque vamos a evitarnos problemas médico-legales, como para el paciente, que es el primer objetivo de nuestro trabajo, y donde tengamos un paciente seguro y satisfecho de nuestra atención. Los tiempos y documentación perioperatoria deben de llevarse a cabo. Cada personal de salud tiene su propia responsabilidad. Hagamos estos protocolos de seguridad para nuestros pacientes y es muy importante que cuando se presente un evento adverso se haga un registro sistemático de este, no para juzgar a quien tuvo el evento adverso, es para buscar nuevos métodos o nuevas técnicas para evitar estos eventos adversos y dar aún más seguridad a nuestro paciente. La receta médica también se encuentra en nuestro artículo 29 de la Ley General de Salud y debe contener el nombre y domicilio completo y número de cédula profesional de quien prescribe, fecha y firma autógrafa de quien está emitiendo esa receta. Las características de la receta son también nombre de medicamento, presentación, vía de administración, dosis de administración, periodo de administración y con qué frecuencia se va a administrar. Es importante que nosotros conozcamos todos estos requisitos porque desafortunadamente cuando tenemos un problema que se deriva de nuestro manejo o nuestro tratamiento con el paciente, los médicos, enfermeras,
odontólogos, todos los profesionales de la salud, no sabemos que estamos incurriendo en omisiones porque no conocemos lo que representa cada uno de nuestros actuares en el expediente clínico. ¿Sí? La nota de egreso. Es muy importante que nombremos a cada documento por su nombre, como debe de ser. Las notas de egreso pueden ser ya sea por recuperación o mejoría del paciente o por defunción, así que siempre debe de contener los problemas clínicos pendientes, las recomendaciones para vigilancia ambulatoria, la atención de factores de riesgo, el pronóstico, en caso de que sea por fallecimiento, si se solicitó y obtuvo estudio de necropsia, y si es el caso contrario, pues siempre debe haber una cita abierta a urgencias, porque nosotros tenemos que darle cuáles son esos datos de alerta o de riesgo que el paciente o su familiar debe de observar para dar una atención oportuna. Es obligación del médico hacerla y hablar de los aspectos relevantes de la atención médica. También es muy importante hablar de lo que es la nota de egreso voluntario, que a veces mal llamamos nota de alta voluntaria. Se llama nota de egreso voluntario. ¿Por qué? Porque el que se está dando de alta es un paciente y como no tiene conocimientos de medicina no puede evaluar su estado clínico, pero sí puede rechazar procedimientos y por lo tanto pedir su egreso voluntario. También es importante decirles que cuando damos un egreso voluntario no podemos decirle al paciente que si se va es su responsabilidad y ya no lo vamos a recibir. Lo tenemos que volver a recibir si el paciente regresa. Muchos se quejarán y dirán, es que ya no va a regresar en iguales condiciones, va a regresar peor. Bueno, nuestra responsabilidad como profesionales de salud es desde el momento que estuvo en el hospital hasta el momento en que salió del hospital. Y nuestra nueva responsabilidad en el momento que regresa hasta el momento que egresa por segunda vez. La conclusión, ¿por qué es importante llenarlo? Bueno, porque dijimos que es un documento de carácter obligatorio, que debe ser confidencial, que debe conservarse mínimo 5 años y que tiene un valor importante como prueba pericial. Cuando no cumplimos con este expediente clínico podemos tener tanto responsabilidad administrativa como judicial o civil. Las notas del expediente deberán de expresarse en lenguaje técnico médico, sin abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras, tachaduras y debe conservarse en buen estado. Cumplir correctamente con el expediente clínico lo hace nuestro mejor testigo. Gracias. Claro que sí, muchas gracias de su parte, doctora. Gracias. Incluso aquí a Telemedicina, en un momento dado pueden comunicarse y nosotros obviamente estaremos en contacto con la Comisión de Arbitraje Médico. Muchas gracias, doctora Magdalena Márquez Castillo, y estaremos en contacto posteriormente. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.